Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Les saluda el profesor Camilo Carrillo. Darles la bienvenida a este curso de razonamiento matemático. ¿Sí? La semana anterior trabajamos el tema de razonamiento inductivo, ¿cierto? Razonamiento inductivo. Básicamente, el razonamiento inductivo consiste en, como vimos en las sesiones Zoom, que ya trabajamos, consiste en analizar casos sencillos, ¿no es cierto? Casos sencillos a los cuales hemos llamado casos particulares. Esos casos sencillos, al ser analizados, vamos a obtener un orden, una regla, una ley de formación, ¿sí? Y esa ley de formación, ese orden o ese criterio que he sacado de los casos particulares, lo voy a llevar a casos más grandes, a casos generales. Voy a hacer una generalización. Bueno, en eso consiste la inducción, ¿sí? Obviamente, como vimos en el razonamiento inductivo, en este esquema, si te fijas, que sea n el caso más grande, el caso general, ¿sí? Eso es lo que generalmente se te va a pedir calcular, ¿no es cierto? Pero básicamente nosotros teníamos que analizar tres casos. Bueno, yo te decía que siempre te asegures con tres, pero hay estudiantes que con dos casos ya es suficiente. O sea, no necesariamente estudies los tres, ¿no es cierto? Ya es un caso de certeza, o sea, de estar seguros, ¿no es cierto? Bien, a estos primeros casos se les llama casos particulares, pero ojo, algo importante. Por ejemplo, si en el caso general, tuviera una raíz muy grande y la característica de ese caso general, por ejemplo, o sea, la raíz, digamos, no sé, se me ocurre de la multiplicación de tres números muy grandes, pero esos números, digamos, que sean consecutivos. O sea, es la multiplicación de tres números consecutivos grandes. Y me pide hallar la raíz, digamos, ¿no? Entonces, esas características que se dan en el caso general las deben adoptar los casos particulares. Es como una herencia, ¿no? Lo deben adoptar. O sea, el caso más particular, el más pequeño, el primer caso, por decirlo así, se tendría que ser, por ejemplo, 1 por 2 por 3, digamos, porque es la multiplicación de tres números consecutivos, pero los más pequeños, por decirlo así. Sí, y a medida que voy avanzando en los casos deben tener esas mismas características. Si en el caso general está elevado al cuadrado, aquí deben estar elevado al cuadrado. Si en el caso general es una raíz cúbica, aquí tiene que tener la raíz cúbica. Solo que estamos analizando los números más pequeños, los casos más simples. ¿Sí? Entonces, los casos particulares, al ser estudiados, al ser evaluados, al ser ¿no? observados, ¿no? A partir de estos casos se hace una generalización. Eso es inducir, ¿sí? Para llevarlo a un caso general y dar y dar la respuesta definitiva. Entonces, eso ya lo vimos, solo te estoy haciendo un pequeño esquema, ¿no es cierto? Un pequeño bosquejo de lo que ya vimos. Vamos a ver unos ejemplitos. Muestra un botón. Ejercicio número 1 dice, ¿cuántos puntos de contacto hay entre todas las circunferencias del gráfico? Si te fijas, acá tengo varias circunferencias que están puestas en contacto, ¿no es cierto? ¿Cómo determinar cuántos puntos de contacto hay? Mira, si te fijas, lo que yo voy a hacer acá es fragmentar esto. O sea, voy a seccionar, por decirlo así, en partes, por partes. Profesor, ¿por qué no empiezo con una circunferencia? Es que voy a usar un criterio aquí, un criterio de las bases. ¿Cómo así? Mira, si te fijas, voy a sacar estas tres circunferencias, ahí están, y voy a enumerar convenientemente la base. No se forma una especie de triangulito, ¿no es cierto? Ya. Lo he enumerado 1 y 2. ¿Por qué? Mira, voy a contar los puntos de contacto. Tendría 1, 2, 3. 3 puntos de contacto, profesor. 3 puntos de contacto es igual a 3. Pero, ¿sabes? Ese 3 se puede expresar de la siguiente manera. Como 3 por 1 por 2 sobre 2. A ver, simplifica, mitad, mitad, te quedaría 1 y efectivamente solo te queda 3. Pero profesor, ¿por qué? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me doy cuenta que este número aparece? O sea, ¿cómo me estoy inventando? No, es que mira, vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso ya no sería para solamente estos 3, sino sería para estos 6. Le estoy aumentando una fila más. ¿Sí? Si te fijas, le estoy aumentando esta fila de acá. Y hago la numeración 1, 2, 3. Profesor, ¿dónde entra a tallar esta numeración? Acá. ¿Cuántos puntos de contacto tendría? Puedes verificar, hay 9 puntos de contacto, ¿sí? 9 puntos de contacto. 9, ¿no es cierto? Más o menos siguiendo este criterio, ¿sí? Sería 3 por 3, pero el 3 se puede expresar como 2 por 3 sobre 2. No entiendo, profesor, ¿qué me quiere decir? Ya, mira, te explico. Acá la base es la que me va a dar este orden de acá, me va a dar esta formación. ¿Cómo así? Mira. 1, 2. Entonces, como este triangulito termina en 2, lo que voy a hacer a continuación es 2 por su número que está antes, el número que está antes al 2.
¿Qué número está antes al 2? El 1. Y lo divido entre 2. A ver, veamos si cumple acá. ¿En qué numeración, en qué numerito termina? En 3, ¿no es cierto? Entonces se supone que, como te he dicho, acá multiplicas 3 y le multiplicas su número anterior. ¿Sí? 3 por su número anterior y lo divides entre 2. Ah, o sea, profesor, lo que estoy más o menos deduciendo es lo siguiente. Depende de la cantidad de, ¿no? Depende de la numeración en la base y el producto que se da acá va a ser un número, sí, el número que está acá al final de la base por su anterior. El número que está al final de la base por su anterior. El anterior que está este número. Y lo divido siempre entre 2. Entonces, para 50 bolitas, o bueno, en este caso circunferencias, como quieras verlo, si te fijas, mira, todos los casos van a tener esto. 3, 3, entonces también tiene que tener 3. Adopta esa característica. Es lo que estamos ¿no? Induciendo. ¿Sí? Bien, entonces ahí está 3 por... Ahora mira, yo quiero para 50 circunferencias. Entonces sería 50, ¿sí? Ahí está 50 por el número que está antes entre 2. Es lo que estoy deduciendo por esta parte, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, acá terminaba en 2, acá sería 2 por el número que está antes entre 2. Acá terminaba en 3, sería 3 por el número que está antes entre 2. Acá termina en 50, sería 50 por el número que está antes entre 2. ¿Ves? Es el mismo criterio, es el mismo orden. ¿Sí? Entonces, hemos cumplido satisfactoriamente la cuenta de los puntos de contacto para este ejercicio. Haciendo las cuentas, eso ya sería lo de menos, ¿no es cierto? Haciendo las multiplicaciones, las simplificaciones, queda 3675. O sea, profesor, me está usted diciendo que para 50 circunferencias puestas de este modo, ¿cuántos puntos de contacto hay? 3675. Ya te dije ya que a veces hay que probar, ¿no es cierto? Hay que probar multiplicando, elevando al cuadrado, al cubo, ¿sí? Pero por lo general, ¿sí? Si quieres verlo de una manera generalizada, ¿sí? ¿Qué pasaría si tuviera n bolitas? N bolitas, digamos así, una especie de triangulito así con circunferencias, o con circunferencias, bolitas, bueno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la formulita que se deduce? Sería 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces por, ¿no? 3 por, ya sería así, ¿no? Si fueran n bolitas, sería n por n menos 1 sobre 2. Ya está, he deducido una formulita. ¿Sí? Eso se puede aplicar para casos más grandes, ¿no es cierto? ¿Ves? Estamos deduciendo una formulita. Muy bien, continuemos. Ejercicio número 2 dice, calcule la suma de todos los números del siguiente arreglo. Me da una matriz, ¿sí? Ahí está la matriz. Si te fijas, en la primera fila es la sucesión de números impares hasta el 51. En columna, lo mismo, de números impares hasta el 51. En diagonal, lo mismo, 1, 5, 9, de números impares hasta el 101. ¿Sí? Me pide la suma de todos los elementos que están aquí. Si te fijas, acá termina en 51, 51. Es una matriz cuadrada, es una matriz cuadrada. ¿Cuál es el elemento más pequeño en una matriz cuadrada? Va a ser el elemento que tenga la matriz de orden 1 por 1. Claro, si es una matriz, digamos, de orden 51 por 51, el caso más simple sería una matriz de 1 por 1. Y así vamos avanzando. Una matriz de 2 por 2, después analizamos para un tercer caso una matriz de 3 por 3 y así sucesivamente. Vamos a analizar para una matriz de orden 1 por 1. Si te fijas acá, al ojo, una matriz de 1 por 1 sería solamente este elemento, ¿no es cierto? Entonces la suma sería 1. Y exagerando ese 1 lo puedes expresar como 1 por 1 al cuadrado. 1 por 1 al cuadrado es 1. Profesor, ¿por qué necesariamente 1 al cuadrado? Vas a ver. Para una matriz de orden 2 por 2, ¿cuál sería el orden? Sería esta parte de acá, ¿no es cierto? Lo que ves ahí. Ahí está. Ahí está esta matriz. ¡Ping! Acá está. ¿Sí? La suma, 1 más 3 es 4, más 3 son 7, más 5 es 12. La suma es 12. Pero ese 12 se puede expresar como 3 por 2 al cuadrado. Claro, 2 al cuadrado es 4, por 3 me da 12. Va tomando forma más o menos. Ahora voy a analizar para una matriz de orden 3 por 3. Si te fijas, acá mira, sería esta de acá, ¿no es cierto? Bueno, ahí le he sacado esos numeritos que están dentro de esa matriz, los he sacado ahí, ¿sí? Ahí está. Haciendo la suma respectiva, me da suma de elementos 45. Ahí está, 45. Sí puedes verificar, la suma de todos los numeritos da 45. Pero ese 45 se puede expresar como un poderoso 5 por 9. O un 5 por 3 al cuadrado. Claro, 3 al cuadrado es 9, por 5 es 45. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a analizar estos casos particulares, los casos simples. Mira, si te fijas, acá puse 1 por 1 al cuadrado.
3 por 2 al cuadrado. 5 por 3 al cuadrado. Profesor, se entiende que el siguiente factor que se está multiplicando, el segundo factor que se está multiplicando, está elevado al cuadrado. ¿Qué más? El primer factor, en este caso 1, el segundo factor, perdón, el primer factor de acá, 3, y el otro primer factor de acá, si te fijas, ¿qué relación cumplen? Son números impares consecutivos, números impares consecutivos. Y mira, números impares consecutivos, 1, 3, 5. Y si nos damos cuenta acá, mira, vemos esto como fila, mira, ¿qué números impares vienen acá? 1, 3, ¿no es cierto? ¿En qué termina? En 3, acá está el 3. Bueno, en este caso 1 termina en 1, ¿no? Simplemente sería 1. Pero si te fijas acá en esta fila, mira, 1, 3, ¿en qué termina? En 3, ahí está el 3. Si te fijas en esta fila de acá, 1, 3, 5, ¿en qué termina? En 5, entonces ahí está el 5. Profesor, entonces si mi fila de mi matriz terminase, no sé, en 7, ¿qué debería estar acá? 7. Y eso sería para el otro, ¿no es cierto? Mira, si te fijas acá, tomando esto, puedes verificarlo tú en tu casa. Si te fijas esto, termina en 7, entonces sería 7, pero ¿por qué número? Ah, ya mira, facilito. Mira acá, acá es 1, ¿sí? 1. Para cuando es el orden 1 por 1. Acá es 2 cuando el orden es 2 por 2. Acá es 3 cuando el orden es 3 por 3. Más o menos, ¿no? Y a ver, generalmente tendría los siguientes. Recuerda que esto es 1, 3, 5. Es una sucesión de números impares. ¿Cuál es el número impar en forma general? O sea, ¿cuál es la formulita de un número impar? ¿No? De manera general, es 2n a la menos 1, ¿no es cierto? No te vas a olvidar, 2n a la menos 1. Y profesor, ¿cuál es la formulita de un número consecutivo al cuadrado? Simplemente es n al cuadrado. O sea, prácticamente esto es el producto de un número impar por un número normal consecutivo, pero elevado al cuadrado. O sea, sí, un número impar, ahí está su forma general, es 2n menos 1, y esto es n al cuadrado, ¿no es cierto? Porque se sobreentiende que son números consecutivos. ¿No es cierto? Es un n al cuadrado. Generalmente sería así. Yo quiero calcular, mira, cuando acá terminaba en 3, 3. Cuando acá terminaba en 5, 5. ¿Cuánto será para cuando termine en 51? O para que termine en 51 tengo que calcular cuánto vale n, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, reemplacemos, mira, rápidamente un ejemplito acá. Digamos, 3 lo igualamos acá. Si igualamos 2n menos 1 a 3, igual a 3, ¿cuánto valdría n? N valdría 2. Allá, ¿ya ves? Ahí aparece. ¿Qué pasa si 5 es igual a 2n menos 1? 2n menos 1 igual a 5, hallas el valor de n. ¿N cuánto valdría? 3. Ahí está. Ahí está. 3 al cuadrado aparece. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará cuando este 2n menos 1 sea igual a 51? ¿Cuánto valdrá n? Vamos a hacer las cuentas. Cuando 2n menos 1 es igual a 51, porque quiero llegar hasta acá, para cubrir toda la matriz, ¿no es cierto? Entonces este menos 1 está restando, pasa sumando, me quedaría 52 entre 2 y eso da 26. Ah, o sea, cuando 2n menos 1 es igual a 51, o sea, cuando todo esto es 51, ¿esto cuánto vale? Esto vale 26, pero sería 26 al cuadrado. Entonces, para la matriz en sí, tendría lo siguiente. Para toda la matriz sería, ¿no? Cuando esto vale 51, ahí está 51, ¿no? Por su n respectivo, que sería 26 al cuadrado. Y la respuesta sería 34.476. Entonces, eso sería. No te vas a olvidar que lo que estoy haciendo es que se cubra toda la matriz, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, rápidamente, ese sería ¿no? más o menos el criterio para resolver estos problemitas. Bien, recuerda que en la sesión Zoom se va a aclarar dudas y preguntas, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Lo que quiero que veas acá, ya para terminar, es lo siguiente, ¿no es cierto? Si acá hay 1, 3, 5, entonces en general sería 2n menos 1, números consecutivos. Si acá es 1, 2, 3, pero elevado al cuadrado, números consecutivos al cuadrado, acá sería n al cuadrado. Yo quiero saber para cuando el último elemento, cuando es 51, por eso es que igualo 2n menos 1 igual a 51. Resolviendo, n vale 26. Haciendo los productos, me queda esto de acá. ¿Sí? Bueno, se han hecho un poquito extensas estas explicaciones. Bueno, en la sesión Zoom, recuerda que vamos a trabajar más ejercicios, variedad, ¿sí? Variedad. Bueno, eso sería todo por mi parte, jóvenes. Nos estaríamos viendo en la sesión Zoom. ¿Sí?
Bueno, me despido. Gracias por tu atención.